Buenas tardes. Doy inicio a nuestra presentación donde trataremos el tema de las diferencias y similitudes entre un contrato privado y público. Nuestro grupo está conformado por Ani Galeano, Edison Sasa, Elkin González, Jordi Barreiro y quien les habla Diana González. Pertenecemos al grupo número 126. Nuestra tutora es Ani Catalina Caicedo Tolora. Para poder profundizar un poco más en el tema, les voy a mostrar mediante el siguiente cuadro cuáles son las principales diferencias entre un contrato público y privado. La primera de ellas es que el contrato público es una celebración que se hace directamente con el Estado, y en el contrato privado es solamente un acuerdo entre dos o más personas jurídicas o naturales en el cual dejan en escrito lo plasmado para la celebración del contrato. Segunda diferencia. El contrato público es mucho más complejo que el privado, ya que al ser directamente con el Estado hay que hacer una tramitología legal que a veces es un poco extensa y hay que cumplir con todos los requisitos. Y en el contrato privado es mucho más sencilla porque solamente es un acuerdo que se da entre dos o más partes, las que intervengan en el contrato, donde ambas estén de acuerdo y listo. Tercera diferencia. En el contrato público los contratistas se eligen por licitación pública. En el contrato privado no es necesario hacer este tipo de convocatoria. Solamente se requiere que las dos partes estén de acuerdo, las dos o más partes. En el contrato público, la celebración del contrato, al ser directamente con el Estado, se hace bajo un marco legal. Y en el contrato privado, solamente se requiere los acuerdos que se establezcan entre los particulares que intervienen en el contrato. La última diferencia. El contrato público busca un beneficio social o que se desarrollen beneficios para el Estado. Y el contrato privado solamente busca satisfacer el interés de una de las partes que interviene en el contrato o, en consenso, los intereses de ambas partes. Partes del contrato público y privado. 1. La identificación de las partes. 2. La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 3. Definición del objeto del contrato. 4. Referencia a la legislación aplicable al contrato. 5. El precio cierto o el modo de determinarlo. 6. La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de la ejecución y para su finalización. 7. Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 8. Las condiciones de pago. 9. Los supuestos en que procede la resolución. 10. El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio. 7. Las condiciones de recepción, entrega. Principios de la contratación pública y privada en Colombia encontramos el principio de la transparencia, que busca relacionarse entre la igualdad respecto de todos los interesados, la objetividad, la neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas. El principio de la economía tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la administración en la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos. El principio de la selección objetiva se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento de contratos anteriores, la calidad, la experiencia. El principio de la buena fe tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. El principio indica que todas las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos mecanismos previstos en la ley, como comunicaciones, notificaciones y demás sistemas de publicidad. Principio de la igualdad. En virtud de este principio, los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igualdad de situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. Libre concurrencia. Busca permitir el acceso
proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado. Principio de planeación. Impone que la decisión de contratar no sea resultado de la imprevisión y la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades. Principio de previsibilidad. Implica la sujeción plena a la identificación, tipificación y asignación lógica y proporcional entre las partes intervinientes de los riesgos o contingencias del contrato. Respecto al incumplimiento de los contratos, esto por lo general se observa en la etapa contractual de estos, ¿sí? Y acarrea consigo grandes responsabilidades para la contraparte por el incumplimiento en no hacerlo, en hacerlo a la mitad, o en algunos casos de pronto hasta pedir prórrogas que no hubiera necesidad. Las responsabilidades están entre multas, entre indemnizaciones, sanciones. En el ámbito privado, en los contratos privados, se puede obligar a la persona bien sea a volver a hacer el servicio, a volver a prestarlo y regresar el dinero, o en algunos casos hasta también sanciones o en este caso serían indemnizaciones. Las entidades públicas se hacen responsables por los daños en el patrimonio ocasionado a terceros, y los contratistas también tienen responsabilidades o acarrean ellos responsabilidades cuando proporcionan información falsa, cuando licitan con términos viciados o cuando afectan los principios de la contratación como tal. Clasificación de los contratos. Se clasifican en bilaterales, gratuitos, onerosos, principales, solemnes, consensuales, conmutativos y aleatorios. Los tipos de contratos son concesión, obra, consultoría, prestación de servicios, encargos fiduciarios y fiducia pública, contratos de obra o labor, contratos a término fijo, contratos a término indefinidos y contratos de aprendizaje. Voy a hacer la explicación de los tres más sobresalientes. Los contratos de concesión. La ejecución de estos contratos se hace bajo y cuenta y riesgo del concesionario, pero bajo la vigilancia y control de la entidad estatal. Bajo este tipo de contratos se han celebrado los contratos de infraestructura más importantes de Colombia, tales como la Ruta del Sol, Bogotá-Villavicencio, Avenida Las Américas, la Red Feria del Atlántico. Los contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios son utilizados para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Una de las particularidades de este contrato es que únicamente se celebra con personas naturales, cuando el trabajo contratado no puede ser ejecutado por el personal de planta o cuando se celebre por conocimientos especiales de la persona. En estos casos no se crea ninguna relación laboral entre la entidad. Otro de los contratos más sobresalientes es el contrato de aprendizaje. Está enfocado a la formación de practicantes. La idea de este tipo de contratos es que el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo laboral. La remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende si el practicante es universitario o no. De ser universitario tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo, y si es practicante no es universitario, tendrá como base de pago un salario por debajo del mínimo. Y ya para finalizar, esta actividad, tenemos el principio de igualdad. Con ese principio lo que afirma es que todos los candidatos a contratar con el Estado deben estar medidos bajo las mismas reglas, bajo los mismos lineamientos. Esto quiere decir que los contratos no estén llenos de vicios, que no se favorezca o que no haya una desventaja de un participante o de un ofertante a otro, y que todos puedan presentar sus procesos, ¿sí? Esto por lo general se lleva a cabo en la etapa precontractual, y ya sobre el interés público y el interés general, el general prima sobre el particular, por el ende de que lo social es más importante que lo individual.
digamos, no quiere decir que digamos se busque siempre, mejor dicho, siempre se debe buscar la alternativa de que se beneficien todas las personas, pero digamos si afecta a los intereses de una o dos personas digamos en balanza de otras actividades, pues es viable más el interés general. Gracias por su atención.